Buenas noches, hermanos. Es un gran gusto volverlos a saludar y el gran privilegio de compartir nuevamente con ustedes en esta hermosa noche. Vamos a agradecerle al Señor. Amén. Cierren sus ojos. Señor Dios, te damos gracias por el hermoso día que nos has regalado el día de hoy, por tus maravillas, por todo lo que tú nos has bendecido durante este día, Padre Santo. Gracias te damos nuevamente por esta noche para seguir aprendiendo más de tu palabra, para que tú nos ayudes, nos des inteligencia para poder entender y comprender de esta enseñanza de esta noche y que lo podamos poner en práctica. Gracias por cada uno de mis hermanos, por los pastores, y que sigamos adelante. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema de esta noche es respecto a la humildad. Vieran hermanos de que este tema es muy bonito, muy, que les dijera, se extiende bastante. Y les voy a compartir que dice que en el significado bíblico de la humildad y sus características. En términos generales, la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, conoce bien lo que es o no es capaz de hacer. Sin embargo, en la Biblia vemos que la humildad que debemos tener los hijos de Dios abarca más. La humildad. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para nosotros. La humildad en el cristiano debe impulsarle siempre a vivir en obediencia a Dios y a someterse a su voluntad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que dice que la humildad en el cristiano debe impulsarle siempre a vivir en obediencia a Dios y a someterse a su voluntad. O sea que aparte de que tenemos que someternos a su voluntad, es que debemos de obedecer en sus mandamientos. Obedecer en lo que nos dice en su palabra. Porque nuestro diario vivir, nuestro compromiso de escudriñar las sagradas escrituras es para que le obedezcamos a Dios. Amén. En el Salmo 8 dice que el salmista David expresa muy bien lo que fluye de un corazón humilde: admiración, gratitud hacia Dios y la incredulidad de que Él haya escogido, salvado y que desee tener amistad con Él. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Esto lo leemos en Salmo 8,
3:4. Entonces dice que al igual que nosotros, David era imperfecto, pero él sabía que servía a un Dios perfecto que podía ayudarlo en todo. David cometió grandes errores, pero los reconoció delante de Dios, se humilló ante él y permitió que él lo restaurara y lo guiara dentro de su voluntad. Vemos un claro ejemplo de esto en el Salmo 51, cuando David, luego de cometer uno de sus pecados más terribles, se humilló y buscó el perdón de Dios. Se dan cuenta, hermanos, de que nosotros nos tenemos que humillar delante de Dios. ¿Será que usted ya lo hizo? O más bien dicho, ya lo hemos hecho. Nos hemos humillado, si hemos reconocido nuestros errores que hemos cometido, los pecados que hemos cometido antes de conocerlo. Entonces el Salmo 51 es un poco largo, pero como título tiene arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Le voy a leer los primeros 2 versos. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El verso 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Como tarea les dejo que lean el salmo completo, es del verso 1 hasta el verso 19. Entonces aquí, como se dan cuenta, David le pide piedad a Dios conforme a su misericordia, conforme a todo lo que él hizo. Le está pidiendo piedad a Dios, le está pidiendo que lo lave de toda su maldad, que lo limpie de todo pecado. ¿Será que nosotros ya nos humillamos? ¿Ya le pedimos a Dios piedad? ¿Ya le pedimos misericordia, que tenga misericordia de nosotros? ¿Será que ya le pedimos que nos lave de toda maldad y que nos limpie de todo pecado? Dios conoce todos nuestros pecados. A Él no le podemos mentir. Entre nosotros como humanos nos podemos engañar, pero a Dios no le podemos engañar. Porque Él conoce nuestra vida, Él sabe de nosotros, Él está con nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser como David, pedir esa piedad, que nos lave cada día. Porque ni ustedes ni yo somos perfectos, nadie es perfecto. El único perfecto es Dios. Entonces, cada quien tenemos que reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Dios de cada día. Dice que David no se justificó, él reconoció que había pecado y apeló a la piedad y a la misericordia de Dios. Él expresó su quebrantamiento y su dolor, confiando en la bondad del Padre Celestial. Y a su consuelo fluía de lo que sabía sobre Dios. Dios es justo y también es misericordioso, piadoso y perdona
perdonador. Esa era la confianza de David. ¿Será que usted tiene esa confianza con Dios, así como David? ¿Será que usted reconoce que Dios es misericordioso, que Dios es piadoso y perdonador? David entendió que el pecado no solo afecta a las demás personas, sino que es una afrenta directa contra Dios. Siempre en el Salmo 51 vemos en el verso, permítanme, en el verso 3 que dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Entonces, y así es como debemos verlo nosotros también. Nuestra perspectiva es diferente y somos mucho más cuidadosos en todo lo que hacemos y en nuestro trato con los demás, cuando nos damos cuenta de que nuestros pecados son ofensas directas contra Dios y le duelen a Él. Con la mirada, con nuestras palabras, con nuestras ofensas, con todo lo que nosotros hacemos a nuestros hermanos, no de sangre, sino que como hijos de Dios que somos, a veces la forma de tratar a otras personas, aún con nuestra propia familia, y eso le duele a Dios, porque Dios está reflejado en cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cómo tratamos a los demás. Es ahí que comenzamos a actuar con humildad, al reconocer que solo Dios nos puede limpiar y que solo Él nos puede ayudar a vivir una vida recta, llena de amor y de perdón. Debemos entender nuestra necesidad de Él, de su presencia y de la profunda transformación que solo Él nos puede dar. Entonces nosotros tenemos que tener esa necesidad de Dios, esa necesidad de sentir su presencia, no solo los domingos, sino que a diario, clamarle, como les digo, pedirle perdón a diario, todos los días, para que nosotros aprendamos a reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestra forma de actuar y todo, para que Dios nos perdone. Amén. Entonces, siempre en el Salmo 51, en los versos 10 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Entonces Jesús
es nuestro mejor ejemplo. Aunque el ejemplo de David es muy bueno y con él podemos aprender mucho sobre la humildad, el mejor ejemplo que encontramos en la Biblia es el de Jesús, Dios encarnado. El capítulo 2 de Filipenses nos lo explica muy bien. Y ahí se nos anima a tener la misma actitud que tuvo Jesús. Vamos a ver Filipenses del capítulo 2. Como título dice: humillación y exaltación de Cristo. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, se dan cuenta, aquí ya tenemos la explicación, ¿verdad? Entonces, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Veamos algunas características sobre la humildad que podemos aprender con el ejemplo de Jesús. Evaluemos nuestros corazones y pidamos a Dios que nos ayude a crecer cada día en nuestra semejanza a Jesús. 8 características de la persona humilde. 1. No actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos.
aquí en el verso 3 dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea que no hagan nada por egoísmo o vanidad. Debemos de analizar nuestra motivación, por qué hacemos las cosas. ¿Es para satisfacer nuestros intereses y nuestro amor propio? ¿Para sentirnos orgullosos de nosotros mismos? Si es así, estamos actuando bajo una actitud errónea. Pidamos a Dios que nos ayude a tener los motivos correctos, o sea, amor, interés genuino, compasión, los que reflejan su corazón. En 2. ¿Considera a los demás como superiores a sí mismo? La humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración para con los demás. No es que vamos a menospreciarnos o a dejar que nos pisoteen. No. Pero todo lo haremos y lo hablaremos con respeto. Trataremos a las demás personas aún mejor de lo que nos gustaría que nos trataran a nosotros. A ninguno le gusta que lo traten mal. ¿O a usted sí? No, yo creo que a nadie. Entonces nosotros tenemos que tener esa humildad y tratar a los demás por igual, porque nadie es más que nadie. Entonces tenemos que ser humildes en ese aspecto de cómo tratar a las demás personas. 3. ¿Tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás? Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, en el verso 4 dice, siempre en Filipenses 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces esto quiere decir que nuestro interés no solo sea personal, sino que por los demás también. La humildad nos da una visión más amplia que incluye el bienestar de las personas que nos rodean. Nos ayuda a pensar en lo que podemos hacer para ayudar y bendecir al colectivo, la familia, los amigos, la iglesia, el vecindario, la humanidad. Nos hace sentir parte de algo más. De algo más grande y nos lleva a contribuir para el mejoramiento de la vida de los demás. 4. ¿Se esfuerza en ser más como Jesús? En el verso 5 dice, siempre en Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que la actitud de nosotros debe ser como la de Cristo.
El humilde echa de lado sus emociones o deseos y se concentra en ser más como Jesús. Se postra a los pies del Maestro cada día porque desea actuar y vivir de una forma que le glorifique a Él y sabe que por sus meros esfuerzos no lo logrará. Busca la unción del Espíritu Santo y recibe así la fuerza espiritual para tomar decisiones que reflejan el carácter de Cristo. 5. No se aferra a sus derechos, posesiones o títulos. En los versos 5 y 6, volviendo nuevamente, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, la actitud de nosotros debe ser como la de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces Jesús era Dios, pero trataba a los demás desde una posición de superioridad. Él escogió echar de lado su naturaleza divina y venir como humano. Se identificó con nuestras necesidades y con nuestra fragilidad. Él no hacía reclamo lleno de orgullo, todo lo contrario. Mostraba un interés genuino en los demás y su corazón estaba lleno de amor, siempre dispuesto a servir a los que le rodeaban. Nosotros debemos de hacer lo mismo. 6. Se identifica con los demás y muestra empatía. En el verso 7 dice, si no se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús, aun siendo Dios, escogió voluntariamente venir en forma de hombre, rebajarse y ser semejante a nosotros. Él se identificó con nuestras luchas, nuestras necesidades diarias, los anhelos que brotan de nuestro corazón. La humilde debe identificarse con las necesidades y anhelos de aquellos que le rodean. Debe verles como iguales y estimarlas como se estima a sí misma. Siete. Obedece a Dios siempre. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. Esa es una de las muestras más claras de la humildad, la obediencia a Dios. Cuando obedecemos, le decimos a Dios, yo sé que tú sabes lo que haces y que tarde o temprano esto resultará para mi bien. La obediencia refleja confianza total en el amor, la bondad y la fidelidad de Dios. 8. Espera a que Dios lo exalte. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Jesús sirvió a las personas por amor.
No era un canje buscando recibir la exaltación de los hombres o medallas y premios. Hacía todo por obediencia a Dios, sabiendo que recibiría su recompensa directamente del Padre. Y así fue. Dios lo exaltó hasta lo sumó. Entonces, esto quiere decir de que nosotros, si servimos en algún ministerio, que lo hagamos por amor, no por exaltarnos o por ser más que los demás, no, sino que tiene que ser con esa humildad como Jesús lo hizo. Porque dice que la exaltación que viene de Dios es eterna y es mucho más grande que la que cualquier ser humano nos pueda ofrecer. La persona que tiene un corazón humilde como el de Jesús descansa en la certeza de que el premio que recibirá por parte de Dios será más que suficiente. ¿Quieres crecer en humildad? Sigue el ejemplo de Jesús. La Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación y la ausencia del ego. La palabra griega traducida humildad. En Colosenses capítulo 3 versos 12 dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Entonces, y en otros lugares literalmente significa humildad de mente. Entonces vemos que la humildad es una actitud del corazón, no simplemente una conducta externa. Alguien podría tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Jesús dijo en aquellos que son pobres en espíritu, tendrían el reino de los cielos. Veamos en Mateo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Ser pobre en espíritu significa que solo aquellos que admiten una ruina absoluta de la condición espiritual heredarán la vida eterna. Por lo tanto, la humildad es un prerequisito para el cristiano. Cuando venimos a Cristo en nuestra condición pecaminosa, debemos venir en humildad. Reconocemos que somos pobres y mendigos, que venimos sin nada que ofrecerle, excepto nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Reconocemos nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando Él ofrece la gracia y la misericordia de Dios, aceptamos con humilde gratitud y comprometemos nuestras vidas para Él y los demás. Morimos a nosotros mismos, a fin de que podamos vivir como una nueva creación en Cristo. Vamos a ver en Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios
5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Nunca debemos olvidar que Él ha intercambiado nuestra ineptitud por su infinito mérito, nuestro pecado por su justicia, y la vida que ahora vivimos, la vivimos por fe en el Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En Gálatas 2:20 con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la verdadera humildad, donde nosotros morimos y reconocemos que Cristo vive en nosotros y que la fe de nosotros crezca y que lo amemos más y que reconocer de que Él se entregó por nosotros. Es una gran bendición. Dice que la humildad bíblica no solo es necesaria para entrar en el reino, también es necesaria para ser grande en el reino. En Mateo 20, capítulo 20, de los versos 26-27 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aquí Jesús es nuestro modelo. Así como Él no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros debemos comprometernos a servir a los demás, considerando sus intereses por encima de los nuestros. En Filipenses 2 y en su verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta actitud se opone a la ambición, vanidad y las luchas egoístas que vienen con la autojustificación y la defensa propia. Jesús no se avergonzó por humillarse a sí mismo como un siervo. En Juan 13, es un capítulo un poco largo, que está del 1 al 16, donde dice, como título tiene: Jesús lava los pies de sus discípulos. Aquí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que
pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese es el verso 1. Entonces, no les voy a leer todo del 1 al 16, sino que solo les voy a leer el 1 y el 16, que dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. Incluso hasta la muerte de cruz. Imagínense el Señor, qué humildad la de Él, ¿verdad? De que le lavó los pies a sus discípulos. Usted lo puede leer en el capítulo 13 de Juan, del 1 al 16. Todo lo que Jesús hizo, de que Él ya sabía de que ya iba a morir y de que Él ya se estaba preparando. Y dice de que el Señor, aquí en el verso 6 dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Se dan cuenta de que Pedro no quería que Jesús le lavara los pies, pero además Jesús le respondió que no te lavaré, no tendrás parte si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Está este verso, estos versos muy, ¿cómo decirles? Que aquí hubo mucha humildad de parte de Jesús, ¿verdad? Con sus discípulos. Y en su humildad pues fue siempre obediente al Padre. Y así el cristiano humilde debería estar dispuesto a dejar de lado todo egoísmo y sujetarse en obediencia a Dios y a su palabra. La verdadera humildad produce piedad, contentamiento y seguridad. Dios ha prometido dar gracias a los humildes, mientras que a los soberbios los resiste. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 3 y su verso 34, que dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Eso es en Proverbios. Y en Primera de Pedro, permítanme, hermanos, Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Amén. Entonces, por lo tanto, debemos confesar y dejar a un lado el orgullo. Si nos exaltamos a nosotros mismos, nos colocamos en contra de Dios, quien en su gracia y por nuestro propio bien nos humillará. Pero si nos humillamos, Dios nos da
más gracia y nos exalta. En Lucas 14, 11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto lo deben de subrayar, hermanos, en su Biblia. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Junto con Jesús, Pablo también es nuestro ejemplo de humildad. A pesar de los grandes dones y entendimiento que había recibido, Pablo se vio a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles y el primero de los pecadores. Al igual que Pablo, él verdaderamente humilde se gloriará en la gracia de Dios y en la cruz, no en la arrogancia. Amén. En Filipenses 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, sigamos adelante. Pidámosle a Dios de que el orgullo no nos llegue a corromper nuestra vida con Dios. Y espero que esta enseñanza pues la podamos poner en práctica con la ayuda de Dios. Amén. Y que aprendamos mucho de la humildad de David, y que tomemos en cuenta de que tomemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? De que él fue un varón humilde ante su Padre. Al igual nosotros podemos hacer lo mismo. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por esta enseñanza. Que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, de mis hermanos, de mis hermanas, a que aprendamos a ser humildes, Padre Santo. A que podamos aprender a humillarnos ante ti, a pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por todo lo que a ti no te agrada, Padre Santo. Ayúdanos en este caminar, Padre bendito, porque solo en ti podemos confiar, Padre amado, porque tú conoces nuestros corazones, nuestras vidas, Padre bendito, porque tú eres un Padre bueno en el cual tú nos vas a ayudar a seguir adelante, a seguir aprendiendo más de tu palabra, Padre Santo. Que tú, Padre amado, siempre estés cuidando nuestro caminar, Padre, y que siempre nos corrijas en lo que no hagamos bien, Padre Santo. Y para los que servimos, pues, que nuestro servicio sea grato hacia ti, Padre Santo. No para vanagloriarnos, sino que
para ser humildes, para darte gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, a cada uno de nosotros, Padre Santo. Porque tú te manifiestas en cada uno de nosotros en diferente forma, sí, Padre. En mi persona, pues, me has levantado en enfermedades, en muchas cosas, Padre. Por eso te doy gracias, Padre Santo, por todo lo que tú me das. Gracias por la vida de nuestros pastores, la pastora Julieta, que tú la bendigas y la cuides y la guardes, Padre Santo. Al pastor Miguel, Señor, que tú siempre pongas esa semilla de enseñanza hacia nosotros, Padre Santo. Y por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, a sus familias, a todos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Feliz noche, hermanos. Bendiciones.